Camoapán es mi cooperativa. Un espacio de radio que reconoce la importancia del cooperativismo, la asociatividad, el ahorro y uso responsable del crédito. Información sobre el quehacer y aporte socioeconómico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL a la comunidad. Escúchelo cada sábado a las 8 de la mañana por esta emisora. ¿Qué tal, estimable radioaudiencia de Radio Camoapa Estéreo? Sea bienvenida y bienvenido a su programa radial Camoapán es mi cooperativa, una producción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL, un espacio para fomentar la asociatividad, el ahorro y el uso eficiente del crédito. Te saluda Franklin Martínez y hoy abordaré el tema de cómo se constituye una cooperativa, según la legislación nicaragüense. Al respecto, conversaré con el licenciado Eberto Mejía, quien comentará desde el punto de vista legal cómo se forma una cooperativa en Nicaragua. Pero antes, escucha nuestro segmento de noticias. Noti Camoapán. Socias y socios de la Camoapán Información Cooperativa. El Comité de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL capacita a socios y socias sobre cooperativismo semanalmente. La ingeniera Marta Regina Gómez, secretaria del Comité de Educación, expresó que las temáticas que se abordan son sobre los principios del cooperativismo y el quehacer de la cooperativa Camoapán. El Comité de Educación de la Cooperativa Camoapán los días martes imparte un tema de capacitación sobre principios de cooperativismo. Este tema está dirigido a todos aquellos socios que solicitan diferentes tipos de créditos con el propósito de formarnos en el qué hacer, ¿verdad?, como cooperativa, en los beneficios que tiene la cooperativa, los derechos, los deberes de los socios, de tal manera que cada uno de los socios podamos empoderarnos más acerca del funcionamiento de nuestra cooperativa y saber pues que dentro de que para ser miembro de una cooperativa, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones que cumplir. Esto es una actividad pues que el Comité de Educación está promoviendo y aprovechando que los días martes se realizan los desembolsos de créditos a los diferentes socios, ¿verdad?, que están pues trabajando con nosotros. Entonces esto es para irle dando cumplimiento a las 40 horas de cooperativismo que cada socio que pertenece a una cooperativa debe recibir como parte de su proceso de formación. Además pues que la cooperativa tiene como un principio básico lo que es la educación sobre el tema de cooperativismo. La ingeniera Gómez resaltó que lo primordial de las capacitaciones es educar a socios y socias con los principios del cooperativismo. Noti Camoapán. Todo aquello que anhelas constituye la mejor motivación para construir tu futuro. Y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán acompañamos tus proyectos de vida. Acércate a esta institución cooperativa con más de 50 años de experiencia en ahorro y crédito. Contáctanos al número 5739-3707. Gracias por seguir en la sintonía de su espacio radial Camoapán es mi cooperativa. Como mencionaba al inicio, el día de hoy abordaré el tema cómo se constituye una cooperativa y para dar inicio conversaré con el licenciado Eberto Mejía. Antes quiero mencionar que para la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL se involucraron personas trabajadoras del municipio de Camoapa como sastres, talabarteros, comerciantes, docentes, zapateros y amas de casa. Estas personas se reunieron un sábado 17 de agosto a las 6 de la noche y conformaron lo que hoy conocemos como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL. Buenos días, licenciado Mejía, sea bienvenido a este espacio radial Camoapán es mi cooperativa. Buenos días, gracias por invitarme a este programa. Como decía al inicio, vamos a abordar el tema de cómo se constituye una cooperativa desde el punto de vista de la legislación nicaragüense. En Nicaragua, licenciado, existe la Ley 499, Ley General de Cooperativas, aprobada el 29 de septiembre del año 2004 y publicada en la Gaceta Diario Oficial el 25 de enero del 2005. Licenciado Mejía, según esta ley, ¿puede cualquier grupo de personas de un sector social o productivo conformar una cooperativa? Claro, por supuesto que sí. Siempre y cuando el grupo comparta intereses en común y de acuerdo al tipo de cooperativa que deseen conformar. El artículo 6 de nuestra ley 499, que es la ley que rige las cooperativas,
establece textualmente que es un acuerdo, es la voluntad manifiesta de un grupo de personas para constituirse en una empresa cooperativa, para satisfacer sus necesidades comunes y sus intereses en su calidad de asociados. Claro que sí, siempre y cuando el grupo social tenga una necesidad en común. Ya cuando ese grupo social ya tiene, por decir así, la meta o el objetivo de crear su cooperativa, ¿qué requisitos deben cumplir para poder constituirla, ya como una organización ya legal? Sí, una vez que se constituye la institución cooperativa, hay que cumplir una serie de aspectos importantes, por ejemplo, el número mínimo de asociados, la duración indefinida, el capital variable e ilimitado de los asociados, la neutralidad y la no discriminación, así como la responsabilidad limitada de cada uno de los miembros que la constituyen, además de la responsabilidad en cuanto a las reservas sociales, donaciones y financiamientos. De acuerdo a la ley 499, ¿qué tipo de cooperativas pueden organizarse? Usted mencionaba algunos motivos al inicio, pero en sí, específicamente, ¿qué tipo de cooperativas pueden organizarse aquí en Nicaragua? Definitivamente, en Nicaragua prácticamente se recoge el concepto de cooperativismo mundial y puede ser de cualquier naturaleza. Una cooperativa no necesariamente tiene que ser de determinada cosa, sino de muchas. Por ejemplo, en nuestra legislación se recogen que podrían ser, por ejemplo, las cooperativas de consumo, de ahorro y crédito, agrícolas, de producción y de trabajo, de vivienda, pesqueras, de servicio público, culturales, escolares, juveniles y otras de interés de la población. Hay una gama y como lo dice la misma ley, esto lo regula el artículo 14 de la ley, dice y otras. Cuando dice otras, es de otra naturaleza que puede la gente organizarse en cooperativa. Cuando ya el grupo de personas ya tiene claro qué tipo de cooperativa van a conformar, un aspecto importante a la hora de crearse una organización son sus estatutos. Así es. Ahora, estos estatutos, ¿qué deben de representar en la organización? Una vez constituida la cooperativa, el siguiente paso, casi de inmediato, no es que el siguiente paso, porque forma parte de la constitución de la misma, es la creación del estatuto. Y según lo que pone el artículo 20, hay una serie de acápites que recoge y que podemos mencionar algunos, por ejemplo, la razón social, el domicilio, la responsabilidad y el ámbito territorial de las operaciones. En ese caso, por ejemplo, la cooperativa se va a constituir, digamos, en Camoapa, o en la Embajada, o en San Antonio, o se va a constituir en Villa Revolución. Entonces, ¿hasta dónde va a abarcar su territorio? Va a ser en todo el municipio de Camoapa, va a ser en el departamento de Huaco, o va a ser en la región central de Nicaragua, o va a ser con alcance nacional. Eso es el ámbito del territorio, ¿verdad? Y en cuanto al objeto del acuerdo cooperativo, hay que enumerar las actividades que va a desarrollar la cooperativa. En la respuesta anterior, ¿verdad?, que estábamos abordando, hay dos tipos que, por ejemplo, las cooperativas pueden organizarse de cogestión, que significa composición paritaria de la institución, y de autogestión. Es decir, son dos tipos de cooperativas ya más grandes, en este caso que abarcan varias ramas, es decir, puede ser de ahorro y crédito. En un tiempo la Camoapán, la dueña de este programa, ¿verdad?, la cooperativa de ahorro y crédito Camoapán, en una época se denominaba Cooperativa de Ahorro y Servicios Múltiples, RL, así se llamaba, pero nosotros en ese tiempo la ley anterior recogía cosas más puntuales y entonces como que no encajaba con el quehacer que teníamos. Entonces reformamos el estatuto de la cooperativa para que se llamara Cooperativa de Ahorro y Crédito Camoapán RL, como realmente había sido constituida en su origen, ¿verdad? Entonces, pero sí, cuando una cooperativa va a desarrollar varias funciones, varias actividades económicas, digamos, dentro de la sociedad,
bueno, va a tener otro nivel de cobertura y va a cambiar su nombre incluso, pues porque es otro tipo de gestión en la que va a realizar. No tiene esa especialidad de ahorro y crédito, en este caso, ¿verdad? Pero estamos hablando del estatuto, los deberes y derechos de los asociados, y luego el régimen de sanciones y causales y procedimientos, el procedimiento para resolver la diferencia y conflictos que se puedan dirimir entre los asociados o entre la misma cooperativa por causa o educación de los actos cooperativos. Y cuando se habla de esto, de los actos cooperativos, que puede surgir una controversia a nivel de un cuerpo directivo con otro, porque en este caso la cooperativa tiene como 4 cuerpos directivos y pueden tener confrontaciones porque un cuerpo directivo podría invadir la función de otro, función del otro, y por ahí podrían haber. Entonces en el estatuto se recoge cómo se deben de dirimir esas diferencias, ¿verdad? que se puedan presentar. Luego el régimen de la organización interna, de la constitución, las funciones de los órganos directivos y el control, y luego las incompatibilidades y la forma de elección y remoción de sus miembros. Luego la convocatoria a las asambleas, también ahí se establece en qué periodos se van a establecer, porque existen asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Entonces en el estatuto también debe de recogerse ese tipo de convocatorias para las asambleas. Si son ordinarias, pues son generalmente las que se realizan cada año fiscal, se le llama, para informar a los asociados el quehacer de la cooperativa desde el punto de vista financiero y social, de todo lo que ocurrió en ese año fiscal. Y luego, para efectos de rendir cuenta al ente regulador, para que llevarle el informe financiero y una serie de detalles que hay que hacer ahí, de tal manera que hay que cumplir con esa parte. A eso se le llaman asambleas ordinarias. Y las extraordinarias son aquellas asambleas puntuales que por algún problema que surja o alguna emergencia que de repente aparece, entonces inmediatamente se convoca a una asamblea general extraordinaria para que sean los miembros de la asamblea los que decidan en último término la solución de determinado problema que pueda presentarse y que tiene solución, y que solo la asamblea es la que está facultada para eso mismo, ¿verdad? Y luego la representación legal, y que son las funciones que desempeña cada uno de los, en este caso la representación legal la ejerce el presidente de la cooperativa, y luego con un poder general de administración lo ejecuta administrativamente el gerente de la cooperativa, y así. Entonces esa es lo que le llamamos nosotros la representación y las funciones que tienen cada uno. Luego el incremento patrimonial, cómo lo van a incrementar, si hay eso también, el aporte social mínimo y la forma de pago, formas de aplicación de los excedentes de la cooperativa cuando los tiene, ¿verdad? Eso está recogido en ese estatuto, todos esos elementos están allí. Luego el régimen educativo, como las cooperativas tienen, una de las funciones es que debe haber educación constante, debe de haber entonces una partida presupuestaria anual para cubrir los gastos que se generan en todo ese periodo, y debe estar recogido en el estatuto que cómo se va a conformar en este caso el comité de educación, quiénes lo integran y qué funciones van a desempeñar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces esas partes son elementos importantes que se deben de ejecutar, ¿verdad? Hay otro elemento, por ejemplo, el destino de las reservas obligatorias. Ya hablaba, hay reservas para educación, hay reservas para reinversión de la institución, y hay otras reservas, más una parte que es la que se debe de dejar para bienestar social. Entonces hay una serie de reservas que se hacen de las utilidades que deja la institución en cada año, y desde allí la cooperativa está cumpliendo pues su función social, pues esa es una de las partes que están recogidas en el estatuto de la cooperativa. En cuanto también allí debe de establecerse las formas, cómo se va a disolver la cooperativa cuando llega a un punto que ya no puede operar o deciden disolverla. Entonces allí tiene que recogerse en el estatuto cómo se va a disolver. Hay otras estipulaciones que se pueden considerar necesarias
para asegurar el funcionamiento de la misma. Ya para ir cerrando esta primera parte, usted mencionaba sobre las asambleas, que existe un tipo de asamblea ordinaria y una extraordinaria. Sería bueno explicar que en el caso de las cooperativas, la mayor autoridad la tiene la asamblea general. Ahí no es ni el consejo de administración, ni la junta de vigilancia, ni el gerente, es la asamblea general. La ley misma lo dice, la asamblea general es la máxima autoridad de la cooperativa. Luego, la representación de la asamblea es el consejo. Ese es el siguiente órgano. Ya los otros son auxiliares. De acompañamiento. Son auxiliares de la función cooperativa, pues para cumplir los otros mandatos que el estatuto establece. El ahorro es la estabilidad económica de la familia y es un hábito que garantiza bienestar. Acércate a tu cooperativa de ahorro y crédito Camoapán, donde puedes ahorrar para cumplir tus objetivos. Contáctanos al número 5739-3707. Gracias por seguir en sintonía de su programa radial Camoapán es mi cooperativa. Continuamos con el tema de esta segunda audición, cómo se constituye una cooperativa según la legislación nicaragüense, para la cual me acompaña el licenciado Eberto Mejía. Las cooperativas tienen una larga historia y son parte del presente de los países de América Latina, generando ingresos para sus miembros, fuentes de empleo, aportando al desarrollo económico y social de cada país. Las personas que pertenecen al sector cooperativo demuestran que el cooperativismo es parte de la cultura económica y social, constituyendo sin duda un modelo empresarial que contribuye al bienestar de los habitantes y subterritorios. Licenciado Mejía, continuando ya en la segunda parte de este espacio radial, ya para lograr la personalidad jurídica de una cooperativa, ¿qué deben cumplir las personas socias de la organización? Bueno, conforme a nuestra ley vigente, que es la ley 499, los requisitos indispensables que cada socio debe de cumplir para ser miembro de la cooperativa, en primer lugar es participar en un curso de 40 horas de educación cooperativa. El sentido de esa capacitación de 40 horas es para que el asociado, candidato a integrarse, se dé cuenta de una serie de cosas que tienen que ver alrededor del cooperativismo y también de sus derechos y obligaciones dentro de la misma. Porque muchas personas que se dejan llevar por el instinto a quererse integrar a una cooperativa no se dan cuenta que detrás de eso hay una gran responsabilidad. Aunque la responsabilidad dentro de las cooperativas es muy importante porque lo consecuente es el beneficio que trae para cada quien el pertenecer a una institución cooperativa. De tal manera que todo ciudadano que se quiera incorporar a una cooperativa está obligado a participar con mínimo de 40 horas de inicio. Eso no quiere decir que hasta ahí va a llegar, porque en el transcurso de su membresía dentro de la institución cooperativa, pues esa persona va a recibir muchos tipos de capacitaciones más especializadas, ¿verdad? Sigue formación continua. Claro, esa es la cooperativa es un movimiento que no está muerto, siempre está en constante desarrollo y avance, ¿verdad? Y luego también haber pagado un porcentaje que equivalga por lo menos al 25% del pacto social o del capital social. Quiere decir que si en la cooperativa yo tengo que pagar $500 para ser asociado de esta institución, el 25% pues tendrían que ser $125 de inicio, ¿verdad? Si yo no tengo esa cantidad, que es el 25% de ese monto que estoy obligado a pagar, entonces yo todavía no soy socio, todavía no puedo incorporarme porque no cumplo ese requisito que la ley manda a que yo cumpla, ¿verdad? También hay que presentar el estudio de la viabilidad de la cooperativa. En este caso es cuando se están constituyendo al inicio las cooperativas, ¿verdad? Una vez que el socio o la persona se incorporó a la cooperativa, debe de proceder a autenticarse, pues digamos, el acto constitutivo ante notario para presentarlo ante el ente regulador. Allí está un registro nacional de cooperativas, el MEDCA,
es el ministerio encargado de tomar esos registros que a nivel nacional tienen las cooperativas y son quienes autorizan el funcionamiento de las mismas. Eso debe de ocurrir al menos en 30 días posteriores a la constitución de la sociedad cooperativa. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿cuándo podría ocurrir una negativa de inscripción de una cooperativa por la instancia correspondiente? Hay una serie de factores, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona omitió algún detalle que están establecidos en los requisitos en el artículo 19-20 de la ley, que es la razón social, que es haber suscrito el capital social, que es el mínimo que establece la ley, que dice que son, por ejemplo, hay unas cooperativas que son con 20 socios y otras que son con 10, dependiendo del tipo de cooperativa que se va a formar. Entonces, si ellas no cumplen con esa parte que la ley exige, se las pueden regresar y tendrá entonces el ente regulador, el Registro Nacional de Cooperativas, se las regresa o se las suspenden, la llaman ellos, para que pueda el interesado, la cooperativa interesada, pueda corregir esos defectos que quedaron en el proceso de constitución y luego la presenta para revisarla nuevamente y poderse inscribir. Ahora, si se constituye ante el notario, pero no se inscribe ante el MESCA, ¿qué podría pasar? No existe porque tienen que cumplir con esos procedimientos que ya la ley de cooperativas establece, pues la ley 499. Si eso no se cumple, el acto cooperativo pues podrá estar ahí. Queda sin efecto. Y quedaría sin efecto porque la misma ley dice que una vez constituido, 30 días posteriores debe de presentarse ante el ente regulador para que le inscriban. Y si no me presenten esos 30 días, pues el acto cooperativo queda sin efecto y prácticamente podría quedar como un borrador para que la vuelvan a reconsiderar en un futuro, pues, ¿verdad? Porque la verdad es eso, tal vez no hubo dinero, no hubo quien lo hiciera y entonces se quedó pues la cooperativa. Sobre el proyecto. Entonces ese proyecto, si está bien el proyecto y algunas personas quieren retomarlo, pueden volverlo a incorporar, pero tiene que tener vigencia, pues no tiene que estar atrasado en cuanto al tiempo. Para finalizar, usted, licenciado Mejía, es parte de esta cooperativa de ahorro y crédito Camapán RL, es socio. ¿Cuál sería su mensaje a las personas que escuchan este programa para que formen parte de la cooperativa de ahorro y crédito Camapán RL? Bueno, yo le diría a la audiencia de este programa y de esta radio prestigiosa de nuestro municipio de Camoapa que participar en una cooperativa como es la de ahorro y crédito Camapán RL debe de ser considerada para cada ciudadano como un prestigio y además de un prestigio, un beneficio que le va a traer muchos logros en su vida siempre y cuando esta persona que se integra lo haga y participe activamente dentro de la misma. Las cooperativas son fuentes de desarrollo, son factores de conocimiento. Imagínense ustedes que en 1844 en Inglaterra, en una ciudad de Inglaterra, surgió el primer movimiento cooperativo. A eso se les conoció como los tejedores del Rothschild. Eso fue el 24 de octubre de ese año, de 1844. Y desde esa fecha hasta nuestros días, eso tiene vigencia continua y permanente, lo que quiere decir que las cooperativas son una forma muy importante de desarrollo humano. Muchas gracias, licenciado, y nos esperamos la próxima. Ok. Para finalizar con el programa del día de hoy, le comparto un consejo para ahorrar. Establece metas reales con objetivos reales. Es importante que tengas claro la razón por la cual quieres ahorrar. Esto te ayudará a motivarte y saber que el dinero que estás guardando tendrá un fin que te beneficiará más adelante. Soy Franklin Martínez y me despido de este espacio radial deseándote un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Camoapán es mi cooperativa. Un espacio de radio que reconoce la importancia del cooperativismo, la asociatividad, el ahorro y uso responsable del crédito. Información sobre el quehacer y aporte socioeconómico de la cooperativa de ahorro y crédito Camoapán RL a la comunidad. Escúchelo cada sábado a las 8 de la mañana por esta emisora.